Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de Jesucristo, el único que puede ayudarnos en este tiempo de angustia, de desesperación. Todas las familias de una u otra manera están desesperadas por todo lo que está pasando en cuanto a las enfermedades, en cuanto a este virus que todavía está en la tierra y que todos no saben qué hacer. Hay mucha especulación sobre todo lo que está sucediendo y nadie tiene una respuesta acertada. Por eso tenemos que ir a la Biblia, que es la palabra de verdad. Dios creó el planeta Tierra y creó al ser humano y le dejó la Biblia. La Biblia, así le llamamos hoy, son las Escrituras. Es la palabra que nos guía en la tierra. Porque si no somos guiados en la palabra, hay tinieblas, hay un diablo que crea tinieblas, es un diablo que confunde, que engaña, es un diablo que establece un mundo paralelo de mentira y las personas creen que la mentira es la verdad. ¿Cuántas personas han sido engañadas por Satanás? Por eso tenemos que acercarnos a Jesucristo. Cristo vino para dar conocimiento de la verdad. Y la verdad se revela en la Biblia, la palabra de Dios. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Así que hoy estaremos hablando de buscar a Dios en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia. El Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí está, debemos buscar a Dios en medio de la angustia. Cuando hay situaciones como la que estamos viviendo con este virus que está afectando familias, ciudades y naciones, debemos buscar a Dios. Y es la oración la forma en que buscamos a Dios. No podemos alcanzar el favor de Dios si no se lo pedimos. La oración es pedir la ayuda a Dios. El hombre está pidiendo la ayuda al hombre. El hombre no nos puede ayudar. El hombre vive en una situación como cualquiera de nosotros, donde el enemigo puede traer perturbación. Aún la ciencia se ha equivocado. Hemos visto cómo dicen una cosa y después se desdicen. Muchas personas tienen diversas opiniones. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de confusión. El diablo está atacando como nunca la humanidad y todos aquellos que se han creído personas que saben todo, cómo resolver todo, están cayendo totalmente en vergüenza, en confusión total. Son los tiempos que estamos viviendo, son tiempos de la profecía. Y por eso hoy hablaremos de acudir a Dios. El único que nos puede ayudar es el Creador del cuerpo. ¿Quién creó mis pulmones? ¿Quién creó mi corazón? ¿Quién creó mis arterias? ¿Quién creó mi cerebro? ¿Quién creó mis ojos? ¿Quién creó mis manos? ¿Quién creó mi cuerpo? Pues Dios. Dios es mi Creador. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a sanar mi cuerpo, porque debido al pecado hay enfermedades. Jesucristo se caracterizó por el sanador. Él vino a sanar, pero para sanar el cuerpo, Jesucristo reprendió y echó fuera del cuerpo espíritus de enfermedad. Hay espíritus que están moviéndose en el mundo entero, trayendo enfermedad, como lo conocemos hoy, un virus, una bacteria. ¿Qué son virus y bacterias? Son espíritus que se están moviendo, ocasionando enfermedades en el cuerpo. La ciencia solamente ve lo natural, pero la iglesia cristiana verdadera, todo aquel que ha sido llamado por Jesucristo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, el verdadero cristiano, está viendo todo por los ojos del Espíritu Santo. Está viendo detrás del telón, detrás del escenario de lo natural. ¿Qué hay detrás del mundo de lo natural? El mundo espiritual. Y es allí donde se mueven los demonios. Por eso
La ciencia tiene que buscar un microscopio para ver cosas muy pequeñas, pero solamente a través de un microscopio. Nosotros no tenemos microscopio, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos hace ver más allá de la superficie, más allá del mundo de lo natural. Nosotros debemos caminar guiados por el Espíritu Santo y en la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, en esos tiempos donde hay tanta aflicción, debemos hablar de Dios, hablar que el camino es Jesucristo. Acerquémonos a Dios por medio de Jesucristo, el único camino para la sanidad, el único camino para la paz. Hay sanidad, hay paz, el único camino para la prosperidad. No hay enfermedad, hay paz, habrá prosperidad. Hay un diablo que se caracteriza como el ladrón. Dios da la salud, el diablo la quita. Dios da la paz, el diablo la quita. Dios da la prosperidad, el diablo la quita. Por eso estamos en una lucha contra toda fuerza del enemigo y para eso está la iglesia cristiana. La iglesia no es religión, la iglesia es el poder dado por Dios para reprender esos espíritus engañadores que están perturbando personas, familias, ciudades y naciones. La Biblia habla de que debemos acudir a Dios. Leamos el Salmo 107. En el Salmo 107, allí dice la palabra de Dios que en medio de la angustia debemos clamar a Dios. ¿Por qué viene la angustia? ¿Por qué hay desesperación? Porque hay personas que están cometiendo pecado en una ciudad, en una nación. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que le da todo derecho a Satanás. Es aquella persona que le abre puertas al enemigo para que el enemigo tome lugar en un territorio. Puede ser una colonia, una ciudad, toda una nación. Y todo es por el pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado puede manifestarse por muchas maneras y la forma más práctica que estamos viendo del pecado es la codicia, la avaricia, que ha llevado a la corrupción a mucha gente, a muchos gobiernos inclusive. La corrupción, el amor al dinero, es el egoísmo que hay en las personas y todos están en pos del dinero. Así que si una persona está en codicia en una ciudad, en una nación, hay pecado y por lo tanto el diablo está atacando esa ciudad, esa nación. ¿Cuándo se terminará todo esto? Hasta que Jesucristo regrese de nuevo. Por eso el Salmo 107 está hablando de que hay angustia y desesperación aquí en la tierra, pero si clamamos a Dios, si buscamos a Dios en medio de la angustia, Dios responderá. Dice el capítulo 107 del Salmo, dice el versículo 4 al 7. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Aquí en este capítulo 107 hay 4 causas por las cuales vino la angustia, 4 motivos. Y en cada una de las causas o motivos vemos en la Biblia que dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Así que en medio de la enfermedad, si tú estás siendo afectado por el coronavirus, hay contagio, tienes algún pariente, algún familiar en el hospital, lo único que hay que hacer es clamar a Dios. Dios es el único que puede resolver el problema de la enfermedad. Dios es el único que puede resolver el problema de
la muerte. Dios es vida. Cristo pasó por la muerte, resucitó al tercer día. Hoy ofrece vida, pero hay que orar. Si la persona no acude a Dios en medio del conflicto, en medio de la angustia, Dios no puede obrar. Esto es importante que lo entendamos. En una ciudad pueden haber muchas personas afligidas. Solamente aquellos que busquen a Dios serán entonces Dios responderá para ellos en su necesidad. La Biblia dice que en los tiempos de Elías había muchas personas viudas y pobres, pero el profeta Elías no fue enviado a todas las viudas que había en ese momento. Jesucristo dijo, en la tierra siempre habrán pobres, muchos pobres, cada ciudad tiene pobres, cada ciudad está llena de violencia. Pero ¿quiénes son los que están clamando a Dios? Hoy en día todos están buscando la solución en una vacuna, pero la vacuna no te va a dar la solución. Simplemente es un medicamento que vas a recibir para poder estar deteniendo un poco el contagio, pero el contagio está. Mientras el virus esté en el planeta Tierra, sigue habiendo contagio, sigue habiendo muerte. Así que tenemos que orar. Todos los días debemos orar: Señor, intercede en la tierra, ven a la tierra y desaparece este virus. El único que puede desaparecer el virus es Dios, y para eso es la oración, el ayuno. Aquí en La Voz de la Alianza hemos estado orando y ayunando cada inicio de mes. Siempre hemos convocado a la oración y al ayuno contra este virus COVID-19. Hemos orado por México, hemos orado por nuestra tierra, por nuestra ciudad. Hemos orado por nuestro presidente cuando fue contagiado. Estamos viendo respuestas de Dios. Estamos viendo cómo Dios responde a la oración. Dios es Dios de vida. Por eso dice aquí en el Salmo 107, versículo 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí está la respuesta de Dios cuando clamaron a Él. Donde hay oración, donde estamos clamando a Dios, Dios responde con su palabra. Dios envió su palabra. ¿Cuál fue la palabra que habla el Salmo 107? Jesucristo, el Verbo de Dios, el Cristo, el Mesías. La palabra se hizo carne, vino a habitar en la tierra, lo conocimos como Jesús de Nazaret. Era la palabra encarnada, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo era Dios y hombre, hombre y Dios. Jesucristo vino para enseñarnos cómo caminar como seres humanos en esta tierra, a pesar de que el diablo esté en la tierra. Jesucristo siempre fue hacia adelante. Jesucristo siempre fue en una posición ofensiva contra el reino de Satanás, hasta que lo derrotó en la cruz del Calvario. Jesucristo resucitó al tercer día y dio el nacimiento a la iglesia. La iglesia es el cuerpo resucitado de Cristo. La iglesia es el poder resucitado, es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo resucitó el cuerpo de Cristo. Así que ese poder está en hombres y mujeres. Hombres y mujeres que se arrepintieron de sus pecados y aceptaron a Jesucristo. Cristo los ha bautizado con el Espíritu Santo para caminar con el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo para reprender enfermedades, reprender todo espíritu que esté perturbando personas, familias, ciudades y naciones. Este es el llamado de la iglesia verdadera, de la iglesia cristiana. Todo el libro de los Hechos está en la Biblia. El libro de los Hechos habla de la iglesia de la cual estamos hablando.
Es la iglesia movida por el poder del Espíritu Santo. Es la iglesia que se movía en milagros, sanidades, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que Jesucristo vino a la tierra a enseñarnos cómo caminar. Y todo cristiano que tiene como modelo a Jesucristo, entonces caminará siempre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Habrá contagio? Claro que sí, pero todo ello es parte de la prueba que Dios envía para pasar a un nuevo nivel de fe, para crecer, para madurar, porque necesitamos enseñarle a mucha gente que está llena de miedo y de temor y no saben qué hacer en medio de tantos problemas y de tanta angustia. Por eso, hoy hablaremos de cuántas personas acudieron a Jesús. Si acudimos a Jesucristo, el camino a Dios, la respuesta de Dios, entonces la solución la tendremos. Tenemos el caso de un joven que recibió toda la herencia de su padre. Es más, se la pidió este joven a su papá y le dijo: yo quiero independizarme de ti. Ya no quiero estar viviendo en la casa del padre. Yo quiero apartarme para vivir mi propia vida. Entonces el padre, que era rico, le dio parte de su herencia porque tenía 2 hijos y lo que le correspondía a este joven, todo se lo dio el Señor. Todo ello está en Lucas capítulo 15, leamos del versículo 11 al 13, donde habla de un joven que recibió la herencia. Y ya cuando tenía la herencia, tenía bienes y riquezas, se apartó del padre, se apartó de la casa del padre y se fue a un territorio ajeno. Dice la Biblia, a una provincia apartada. Muchos están apartados de Dios, muchos están apartados del reino de Dios, muchos no conocen las bendiciones de Dios el Padre. La fuente de toda bendición al ser humano está en Dios el Padre, pero se han apartado del Padre. Hay que regresar. Vamos a ver esta historia de este joven que se apartó después de recibir todos los bienes. El Padre es el dador. Solamente Dios es el único que puede darnos salud, darnos prosperidad, darnos riquezas, darnos bienes materiales en la tierra. Solamente Dios. El diablo lo que hace es robar lo que Dios nos da. Vamos a ver lo que le pasó a este joven porque el diablo le robó. Vamos a leer Lucas 15 del 11 al 13. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allí desperdició sus bienes en la provincia apartada. Toda persona que está apartado del reino de Dios, que está apartado de la iglesia de Jesucristo, que está apartada de Dios, no sabe qué hacer con lo que Dios ha puesto en la persona. Dios da salud, no sabe qué hacer con la salud, no sabe qué hacer con el dinero, no sabe qué hacer con la familia, no sabe qué hacer con el trabajo, no sabe qué hacer con su vida, porque está apartado de Dios, está viviendo en una provincia apartada. Y en esa provincia apartada viene el diablo, el ladrón. El ladrón obra en esa provincia apartada para quitarle todo lo que Dios le ha dado a una persona. Es lo que sucedió con este joven. Dilapidó toda la herencia, la perdió, entró a la deuda, entró a una crisis económica. No tenía ni para comer. Dice la Biblia que estando en angustia, estando apartado de Dios, apartado de su padre y en angustia, porque era un trabajador ya, estaba trabajando, los animales comían mejor que él, y entonces él dijo: en la casa de mi padre, allí hay mucha comida, allí hay mucha bendición, ¿qué hago yo acá apartado
en esta provincia donde yo no tengo nada? Entonces reflexionó, recapacitó. Esto se llama arrepentimiento. Este joven reflexionó en un arrepentimiento y él dijo: voy a volver de nuevo a la casa de mi padre. No seré orgulloso, no seré vanidoso, no seré duro en mi corazón, sino todo lo contrario. Me humillaré ante mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor. Y el Padre lo está esperando con los brazos abiertos, porque es Padre. Dios es amor. Somos los hijos de Dios. Dios está esperando que regresemos a Él. Dios permite las experiencias que el hombre quiere tener, porque el hombre decide en su voluntad. Pero cuando hay arrepentimiento y quiere regresar a la casa del Padre, el Padre está esperando. El Padre está esperando con los brazos abiertos y lo va a colmar nuevamente de riquezas, de bendiciones. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios de la humanidad. Es el Dios de las naciones. Es el Dios que estamos hoy hablando para que toda persona que está en angustia por este coronavirus se acerque al Dios que nos ama. Las Escrituras nos dicen que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, hay fiesta en el cielo. Nuestro Dios es Dios de fiesta. Él hace fiesta cuando uno de sus hijos regresa de nuevo después de haber pecado. Así que, amigo, amiga, en medio de la angustia, en medio del problema, acude a Dios, a tu Creador. Tú naciste de Dios, te apartaste posiblemente por tu pecado o por el desconocimiento de quién era Dios. Aprendiste de religión, pero no de tu Creador. Hoy, al conocer la verdad, lo único que tienes que hacer es, como hizo este joven, reconocer que había pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo este joven. Es lo que tenemos que hacer. Señor, he caminado en incredulidad, he estado apartado de ti, me arrepiento. Y el Padre te recibirá con fiesta. Hay fiesta en el cielo, hay fiesta con los ángeles cuando una persona regresa a la casa del Padre. Dios te ama, amigo, amiga, quien quiera que tú seas. En este tiempo que hemos visto del contagio con este virus, hemos estado orando por personas que no eran cristianas. Hemos estado orando por personas que habían sido intubadas en el hospital. ¿Y cuántas de estas personas Dios tuvo misericordia de ellas? Y allí, en medio del problema, ellos clamaron a Dios. Está escrito en la Biblia: cuando en la angustia clamamos a Dios y buscamos a Dios, Dios se mueve a misericordia y nos perdona. Así que la oración por los enfermos trae salvación, trae sanidad. Y hemos visto cuántas personas han sido salvas por la enfermedad. Muchas personas se han ido acercando a Dios. Por eso, si tú eres una persona que todavía no conoces a Dios, acércate. Dios te está esperando con los brazos abiertos, quien quiera que tú seas, cualquiera que sea tu pecado. Solamente reconoce que has pecado, arrepiéntete y ven al Padre en el nombre de Jesús y habrá fiesta de salvación. La Biblia habla de una mujer que también había perdido todo su dinero por la enfermedad. La enfermedad nos hace perder el dinero, nos hace perder los bienes y las riquezas que Dios nos da. La enfermedad viene de parte del enemigo para quitarnos los bienes. Esto sucedió en el caso de Job, un hombre que fue probado por Dios, perdió todas sus riquezas. Vino la enfermedad, quedó sin nada, pero Dios honró la fe de Job y la recuperó toda, recuperó su salud y recuperó
sus bienes 4 veces más. Vamos a ver otro pasaje, otro caso. ¿Lo quieres presentar? Bueno, es el caso de la mujer del flujo de sangre. Sí. Ella era una mujer que en 12 años había malgastado prácticamente su dinero por su enfermedad misma. Y bueno, ya había llegado a la pobreza, había tocado fondo y la enfermedad seguía. Tenía flujo de sangre, lo cual era una molestia constante para ella, ¿no? Y por ello, yo creo que fue el Espíritu Santo quien le dijo: si tú tocas el borde del manto de Jesucristo, vas a ser sana. Y bueno, voy a dar lectura a lo que dice la palabra primero. Entonces dice, estoy en Marcos, el capítulo 5. Ahí nos habla un poquito cómo era la situación de la mujer, del versículo 25 de Marcos 5 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces aquí vemos todo el cuadro. Yo creo que era una mujer rica. En 12 años, prácticamente por gastar en médicos, en hospitales, en medicina, prácticamente se le fue todo el dinero. Y bueno, dice, ella quería salir bien, pero antes dice le iba peor, iba de mal en peor. Y es ahí cuando ella escuchó. Todos escuchamos alguna vez que Jesucristo sana, que Jesucristo libera, que Él salva, pero hasta que no pongamos atención a lo que se está hablando, a la palabra de Dios, siempre hay que tocar fondo para que podamos escuchar bien esa palabra. Y es ahí cuando ella decide ir a Jesucristo y recibir su sanidad y ser salva aquel día. Allí es donde vemos la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, pero no puede obrar hasta que la persona acuda a el Salvador, quien es Jesucristo. Esta mujer oyó. Ella estaba en su casa recluida porque estaba enferma, y dice la Biblia que oyó de Jesús. Tal vez las multitudes pasaban por la calle donde ella vivía. Posiblemente ella preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido allá en la calle? Entonces, posiblemente alguien dijo: es Jesús de Nazaret, el sanador, que está pasando por tu calle. Ella oyó el nombre de Jesús. Es importante. Tú no estás escuchando el nombre de Jesucristo en este momento, amigo o amiga, porque Dios lo ha dispuesto para tu sanidad. Dios quiere tu sanidad, Dios quiere tu salvación. No hay casualidad en esta tierra, ningún ser humano vive en casualidad. En el azar de la vida no hay eso. Debemos saber de que Dios ha dispuesto un plan de vida a cada persona, y todos tenemos una oportunidad de salvación. Y si tú estás escuchando este mensaje, este es el momento de tu salvación. No lo dejes pasar. Jesucristo estaba pasando por la casa de esta mujer. Si Jesucristo avanzaba y se iba, ella perdía su oportunidad. Pero ella no perdió su oportunidad, porque ella desafió las leyes establecidas conforme a la enfermedad. Porque de acuerdo a las leyes, ella tenía que estar en cuarentena, ella tenía que estar en su casa, era una persona inmunda, nadie podía tocarla, así que no podía salir y contagiar a otras personas, tenía que arriesgarse. Y dice la Biblia que ella dijo: si tan solamente tocare el manto, el borde de su manto, seré salva. Sí, ahí me gusta lo que dice el Evangelio de Mateo, es donde dice el borde del manto. Sí. Es Mateo 9, el versículo 20.
Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque el borde de su manto es el talit que usan los judíos, quiere decir que Jesús tenía un talit, un manto judío, en el cual las 4 esquinas es un borde muy largo. Y bueno, el talit representa la palabra de Dios para nosotros. Y esto fue lo que tocó la mujer. Tocó la palabra. Tocó la palabra. La palabra de sanidad, la palabra de vida. Jesucristo, de acuerdo a Juan capítulo 1, nos dice que Él es el verbo o la palabra viviente, la palabra andante. En otras palabras, ella estaba viendo que la palabra estaba caminando aquel día. Y Jesucristo es representado en el número 13. Ella tenía 12 años enferma y estaba viendo al 13. En otras palabras, estaba viendo al próximo año ya no enferma, sino ser sanada. Eso es fe, ver el futuro en la bendición de Dios. Sí, porque decimos Jesús y sus 12 discípulos. Entonces, por eso Jesucristo, Él era el número 13. Y el número 13 es un número que tiene que ver con la circuncisión, es un número que tiene que ver también con la palabra y con Jesucristo mismo. Por eso lo que esta mujer dijo, yo ya no voy a pasar un día más o un año más, porque estoy viendo al 13. El 13 está viniendo a mí. El 13 es el 12, del 12 sigue el 13. Y en el 13 ya no voy a estar enferma porque el 13 lo estoy viendo justo enfrente de mí. Es la palabra de Dios y yo sé que al tocar ese borde voy a recibir mi salvación y mi sanidad. Y la salvación incluye todo, desde la sanidad, la restauración, la prosperidad económica, todo viene. Y por ello ella escuchó una voz. Yo creo que fue el Espíritu Santo quien le dijo, si tú tocas el borde del manto de Jesús, vas a recibir entonces tu salvación. Y me gusta lo que dice. Dios empezó a dirigir el espíritu de la mujer hacia la bendición de Dios. Así es. Por eso se movió ella en acción de fe. Y en Lucas, lo que me gusta de Lucas es cuando, porque ahí es donde Jesucristo dice, alguien ha tocado mis vestidos. Vemos lo que dice. Todas las personas tocaban a Jesús. Y sí, el Señor sintió una mano especial que él lo tocaba. Él sintió una descarga de poder. Una descarga de su poder, del poder de sanidad. Ahí está. Así que todas las manos que tocaban a Jesús no descargaban ese poder, pero de pronto él sintió que hubo una descarga de su cuerpo. El poder del Espíritu Santo fluyó en una mano de fe. Sí, en Lucas está esa referencia. Bueno, voy a leer del 44 al 46 de Lucas 8. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Poder de mí ha salido, son las palabras del Señor Jesús. Así que una mano de fe, una persona de fe que toque la Biblia es la palabra de Dios. Honra la Biblia en tu vida, en tu casa. Toca la Biblia, ábrela y ve creyendo lo que dice con respecto a la sanidad. Jesucristo ya se llevó toda enfermedad y por su llaga hemos sido curados. Está escrito en Isaías 53, 4 y 5. Aplica esa palabra en tu enfermedad y habla a la enfermedad. Enfermedad, escucha palabra de Dios y háblale la palabra de Dios. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, dile a la enfermedad, sal fuera ahora mismo y recibo mi sanidad. Porque en Cristo hay sanidad. Habla fe. Esta mujer del flujo de sangre actuó en fe. Y Jesucristo elogió la fe de esta mujer. Porque fue una mujer llena de fe. Sí, le dijo algo así como, mujer, tu fe te ha salvado. O mujer, eres libre de tu azote por tu fe. Por tu fe. Entonces ahí vemos que Dios siempre recompensa a los que tienen fe.
Y por ello vemos, esta mujer fue sana, no, porque Sí, su fe la llevó a tocar. podríamos pensar de que en esa ciudad o en ese pueblo o en esas comunidades habían muchas mujeres con flujo de sangre. Sí, Pero aquí está la Biblia hablando de una persona con una característica, fe, sí, fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y la fe viene cuando creemos en Jesucristo, cuando oímos de Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo es el autor de la fe. Así que en Jesucristo habrá fe. Ella oyó hablar de Jesús, la fe llegó a ella y la fe la movió para ir a la persona de Jesús, aunque la gente lo estaba rodeando a Jesús, ella pudo librarse de toda la gente Sí, para tocar el manto de Jesús. de acuerdo a Gálatas, nos habla de que los que tienen fe son hijos de Abraham, o en otras palabras, son amigos de Dios. Son los amigos de Dios. Por eso en este tiempo de crisis sanitaria debemos acudir a Jesús. Debemos aprender a depender del Creador. Hay ayuda que se está dando por el hombre mismo, pero no está allí la solución. Mientras el virus esté en el planeta Tierra, la única persona que puede erradicar el virus es Dios. Por eso hay que orar, y mientras tanto estar llevando el Evangelio a las personas que no conocen de Jesucristo y sanarlas, orar por sanidad. Hay que orar por los enfermos, hay que reprender la muerte y desatar sanidad. Estamos hablando de acudir a Jesucristo en medio de la enfermedad. Solamente el creador del cuerpo y el que vino a destruir la enfermedad en la cruz del Calvario nos puede sanar. Se llama Jesucristo. Por eso pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Debemos predicar de Jesucristo. Él no es religión, es la solución a la vida, es la solución a los problemas espirituales, problemas de salud física, problemas financieros, problemas laborales, problemas sociales, problemas de una ciudad, de una nación. Aquí en La Voz de la Alianza hemos estado enseñando tanto de Jesucristo y de lo que debemos hacer. Cada inicio de mes estamos orando y ayunando, sobre todo por nuestras tierras, nuestras ciudades, nuestro país y nuestros países. Y hemos visto la respuesta de Dios con respecto a este virus. El contagio, sobre todo en México, ha venido disminuyendo, en Tabasco también. Yo estoy siguiendo las estadísticas y estoy comparando lo que sucedió en años pasados, siglos pasados, con respecto a las epidemias, porque la Biblia habla de pestes, de plagas, no es nada nuevo. Hemos conocido todo lo que ha pasado en el pasado y lo que está pasando ahora. Este virus es muy contagioso, pero no ha llegado a los niveles de mortalidad de otros virus en el pasado. Se cree de que este virus está tomando diversas formas porque hay mutaciones de este virus y por eso no encuentran una solución palpable. Debemos por eso ir hacia Jesucristo. Si hay tanta confusión, el único que no está en confusión se llama Jesucristo. Él es el único que tiene la solución. La Biblia habla de un padre de familia que llegó a los pies de Jesucristo llevando a su hijo. Su hijo estaba siendo afectado en su mente. Era un espíritu demoníaco que perturbaba sus pensamientos y lo quería matar. Así que durante mucho tiempo este joven estuvo con ese demonio perturbando su cuerpo. El virus que hoy está en la tierra es un demonio que toma diversas facetas, diversas formas de atacar.
En este cuadro que presenta la Biblia, este espíritu atacaba la mente, le llamaban una persona lunática. Hoy podríamos conocer como una persona epiléptica, una persona que sufre ataques epilépticos. Así que este espíritu lo iba secando el cuerpo de este joven y lo quería matar, lo azotaba. Así que había muchas manifestaciones de este demonio en este joven. El padre de familia, angustiado, acudió hacia Jesucristo, y veamos lo que dice Marcos. Sí, bueno, el libro de Marcos nos dice acerca de lo que él sufría. Vemos el versículo 18, dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Eso era parte de sus síntomas. Luego vemos más adelante, versículo 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Entonces ahí vemos, este es el cuadro completo, ¿no? Sí. Y Jesucristo le pregunta en el versículo 21, ¿y cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Y el padre dice, desde niño. Sí, casi toda la vida de este joven. Casi toda. Estaba con este espíritu que atormentaba a este joven y lo quería matar. Mas sin embargo, el padre amaba mucho a este hijo, porque de acuerdo al Evangelio de Lucas nos dice que era hijo único. Sí. Así que tenemos un padre responsable, como padre que es, y fue a la solución. Y la solución era Jesucristo. Y aquí tenemos lo que Jesucristo le preguntó, o lo que le dijo en el versículo 23, y lo que respondió el Padre en el versículo 24. Sí, vemos, el Padre le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Así que hay que creer. Este padre respondió al Señor Jesucristo, creo. Es una decisión del hombre. El hombre fue creado para tomar decisiones. Lo único que tenemos nosotros los seres humanos es nuestra voluntad. Y este padre de familia decidió rendir su voluntad a Jesucristo. Decidió creer en Jesucristo como el sanador. Jesús le dijo, cree. En este momento, amigo, amiga, queremos orar por ti. Queremos bendecir tu vida y tu familia. Solamente tienes que creer. Si has creído en todo lo que se ha enseñado en este momento, esta bendición te llegará. Porque toda persona que ha creído recibe las bendiciones del cielo. Oramos. Padre, bendecimos a toda persona que ha dispuesto su corazón a creer. Reprendemos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de perturbación mental, todo espíritu que ha endurecido el corazón, y estamos orando por la salvación. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cancelamos toda obra del diablo en enfermedad, en muerte prematura. Estamos declarando que toda obra de Satanás por trabajos de la hechicería quedan anuladas bajo la sangre de Cristo, y declaramos la sanidad por el poder de la palabra de Dios en esta oración. Declaramos a esta persona, a esta familia, en la cobertura de salvación y de sanidad bajo la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos orado por ti. Si tienes alguna necesidad, los teléfonos están para que te comuniques y llevarte en oración. Gracias por habernos acompañado en este programa, y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.